aceptando lo que está tratando de hacer y está consiguiendo políticamente el presidente electo Gustavo Petro. Los partidos, pues prácticamente tiene a su favor prácticamente todo el Congreso. Solamente un partido ha dicho que se va a declarar en oposición. Ayer hubo además un encuentro con el expresidente Álvaro Uribe, un encuentro que muchos calificaron de histórico, que nadie se esperaba. Pues esa foto se dio. Ya se dio la foto con Germán Vargas, con Rodolfo Hernández. En fin, vamos a ver qué piensan los políticos sobre justamente este tema, lo que está tratando de hacer el presidente electo Gustavo Petro. Empiezo a saludar a nuestros invitados. Saludo a esta hora a Juan Espinal, Juan Diego Espinal. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Vicky, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para todos los colegas que nos acompañan y muchísimas gracias por la invitación. Siempre será un placer compartir contigo, Vicky. Bueno, a usted le tocó ayer el encuentro entre Petro y Uribe. ¿Cómo fue el ambiente? ¿Qué más pasó aparte de lo que vimos y de lo que oímos después de Uribe? Bueno, Vicky, la verdad fue un espacio tranquilo, muy cordial, de ambos lados. Creo que fue un espacio que envía un mensaje a los colombianos, un mensaje muy positivo. Son dos visiones de país, pero es una sola nación. Se hablaron diferentes temas: reforma agraria, reforma tributaria, salud, pensión, transición energética, fuerzas militares. Los dos, el presidente Uribe y el presidente electo Gustavo Petro, dieron sus visiones, pero rescato que fue un diálogo tranquilo, cordial, además porque el presidente Uribe nunca se había sentado de esta manera con el doctor Gustavo Petro. Así que es un momento histórico, un momento muy importante para Colombia y lo manifestamos ayer, Vicky. Nuestro partido hará oposición constructiva, apoyando lo positivo y haciendo control político y proponiendo cuando tengamos que hacer oposición. Antes de que los partidos y los mismos dirigentes nacionales digan si están en acuerdo o en desacuerdo. Hoy lo que hay es que invocar la generosidad de todos, buscar ese gran acuerdo nacional y revisar con lupa las propuestas que se van a discutir, porque lo que queremos es trabajar por los 21 millones de colombianos que se encuentran en la línea de pobreza. Sí, Juan Espinal, en esa reunión entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro hubo un tema crucial que se ha ventilado en estos días en el país, y es la tributación, la reforma tributaria. ¿Qué ambiente vio usted cuando Uribe, por ejemplo, sugirió que esta tributaria fuera amable y que no afectara los bolsillos de los colombianos? Pues ese es un tema clave que se está discutiendo en estos días. Jairo, mire, la verdad es que el diálogo se tornó muy tranquilo. Tantas las posturas del parte del presidente Uribe como del presidente electo Gustavo Petro fueron muy claras, muy bien escuchadas, y creo que nuestro partido ha tenido obviamente unas recomendaciones en lo que se ha visto en los últimos días de propuesta de lo que será la reforma tributaria del presidente electo y del gobierno. Un punto clave es el tema del impuesto al patrimonio, como se viene conciliando. El expresidente Uribe le hizo un análisis tranquilo, consensuado. Ellos llegaron a unos puntos de consenso, muy bien lo decía el doctor Luis Fernando Velasco. Ayer se llegaron a unos puntos de encuentro, unos puntos de diferencia, y creo que ese diálogo fue fundamental. Y mire, Jairo, varios temas se tocaron, además de la reforma tributaria, la preocupación por lo que puede ser una reforma a la salud. Muy bien, ustedes lo saben que el presidente Uribe fue el ponente de la ley 100, el tema pensional, el tema de las fuerzas militares, el tema pensional, sí, Jairo, pero creo que ayer fueron visiones, criterios de lado y lado que dan obviamente y que abren la puerta a un diálogo tranquilo por parte de nuestro partido desde la oposición, pero siempre propositivo y con respeto. Además, Jairo y Vicky, porque el presidente Uribe le hizo una solicitud especial al presidente electo, y es: tengamos una comunicación directa entre usted y yo, que no hayan puentes, que no hayan interlocutores, y una relación directa entre mi partido y el gobierno por medio de los voceros en la agenda legislativa que lleven al Congreso de la República. Luis Fernando, pero veo un trino hace una hora de Gustavo Bolívar.
digamos que todo ha sido muy bien recibido, claro, algunos no estarán de acuerdo, pero digamos que en general esa imagen de verlos sentados conversando fue buena para el país. Pero dice Gustavo Bolívar, bienvenida a la reconciliación, pero a Uribe solo perdón social, perdón judicial si va a la JEP, perdón divino difícil, no podemos traicionar a las víctimas. Este tipo de pronunciamientos de alguien que tiene una representatividad tan importante dentro del pacto histórico, ¿contribuyen? Le quiero preguntar a Juan Diego que nos diga lo que opina sobre este trino de Gustavo Bolívar y les quiero hacer una pregunta sobre también las críticas que hay en torno a qué pasa con un gobierno que básicamente no va a tener oposición. Espinal. Vicky, bueno, a mí me da mucha pena, es que nos confunden al presidente del Senado y a mí. Yo soy Juan Fernando y él es Juan Diego. Ay, Dios Pero santo. tranquila, no pasa nada. Yo le dije Juan Diego para arrancar. Muy bien. Listo, tranquila, no pasa nada. Vicky, no, mira, lo primero es que yo creo que el trino del senador Gustavo Bolívar versus algunos trinos que también han salido de algunos integrantes de nuestro partido, pues son partidos pluralistas y hay diferentes posiciones que uno respeta y hay veces no comparte. Yo creo que el país viene cansado de la polarización, de los enfrentamientos, de las campañas tanto en el Congreso de la República como en la presidencia, y ayer se da un nuevo paso a un espacio tranquilo de diálogo entre dos líderes que representan dos visiones. Y por ejemplo, aquí estoy leyendo un trino, Vicky, del alcalde de Medellín, que esto tampoco aporta. Mire, dice él, no son Uribe y Petro los que se encuentran, son dos Colombias separadas al nacer, son el miedo de las élites y la esperanza del pueblo, son 200 años de dolor y guerra. Yo creo que muy bien lo dice el representante del Orduy y mi gran amigo es, dejemos ese debate y esa lucha y esa guerra de trinos y tratemos de conciliar puntos de encuentro. Yo creo que eso es elemental, porque aquí no son dos Colombias, aquí tenemos un solo país, todos nacimos en este mismo país, tenemos dos visiones, pero llega el momento también de construir en medio de las diferencias y hacer oposición. Vicky, para la democracia la oposición es muy importante. Recordemos que el presidente Uribe en su gobierno tuvo una oposición liderada por Gustavo Petro desde algunas instancias de poder gubernamental y también con el senador Jorge Robledo, especialmente en el tratado, en el TLC, donde se escuchaba la oposición del senador Robledo y se llegaban a puntos de encuentro porque él tenía la razón. Hay veces hay que escuchar la oposición cuando es tranquila, con argumentos y de manera respetuosa. Yo creo que eso es elemental y eso hay que rescatarlo, Vicky. De Juan Fernando, para ver cómo fue eso específicamente, la diferencia entre la oposición que hizo Petro y lo que está pasando con él. Digamos que, vuelvo y le repito, la oposición de Petro ha sido feroz, en este gobierno muy especialmente, pero vimos a un Uribe que fue hasta allá, que se reunió con él, y es el único hasta ahora opositor. Vicky, mire, yo creo que nosotros hicimos un llamado durante esos 4 años a la oposición, al gobierno del presidente Duque, y les decíamos, oiga, hay que hacer oposición más constructiva, sin tanto ataque. Nosotros lo decíamos de manera jocosa, una oposición tan severa y poco productiva o propositiva. Nuestro partido nació en medio de la oposición, Vicky. Nosotros nacimos como partido en el 2014, haciendo oposición al gobierno del expresidente Santos. Y quizás podría decir uno que en su mayoría, César, nuestro partido aprobó las iniciativas legislativas o reformas constitucionales que presentó el gobierno del presidente Santos en su momento al Congreso de la República. Muchas veces nuestro partido hacía el quórum para que pasaran las votaciones. Ahora bien, volvemos al escenario de la oposición, Vicky, y muy bien lo decía usted, la oposición de Gustavo Petro como senador y líder de la oposición fue una oposición muy dura, muy agria, lo podría decir uno. Ahora venimos nosotros en un escenario de oposición constructiva, tranquila, que nace el día de ayer cuando se abre esa puerta y ese canal de diálogo directo entre dos líderes que representan. Pero usted no me contestó una pregunta. La pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre el Petro que hizo oposición y lo que le va a tocar a él de oposición? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que nuestra oposición va a ser una oposición propositiva.
una oposición más sana, más tranquila y buscando siempre el diálogo por el bien de Colombia. El expresidente Álvaro Uribe, a nombre del Centro Democrático, que dice que va a ser un partido de oposición, pero con argumentos y bajo la premisa de respeto. Pero vamos a ver a un líder de la oposición, a alguien que el país reconozca como esa figura que le está haciendo oposición a Gustavo Petro. Mire, yo creo que el líder está en mi partido y es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo de manera particular con la senadora Paola Holguín, en un diálogo que tuvimos estos días en su casa de Río Negro, le dijimos: presidente, es muy importante que usted tome y asuma todo el control político nuevamente del partido, porque el presidente Uribe ha estado en un silencio importante, en un silencio prudente, tanto en la campaña electoral que acaba de terminar, en la de presidencia, y en estos días, pues mire, hacía rato no aparecía nuevamente en los medios. Y yo creo que es el momento en que él asuma ese liderazgo desde el partido, como jefe natural del partido. Acá hay unas figuras muy importantes: la senadora Paola, la senadora Paloma, sin duda la senadora María Fernanda, Miguel Uribe, que llega al partido hace poco y también es un líder importante de la ciudad, pero creo de manera particular que es en cabeza del presidente Uribe el que tiene que tirar la línea en nuestro partido a nivel nacional para liderar la oposición constructiva que estamos proponiendo en este momento desde el Centro Democrático. Muy bien, pues creo que vamos agilizando para ir terminando ya de alguna manera y preguntarles por el tema de la mermelada, Luis Fernando. Bueno, ustedes conocen el Congreso y lo conocen bien. ¿Hasta dónde este gobierno tiene que dar mermelada y hasta dónde eso puede romper por dentro el pacto histórico? Se lo pregunto, Luis Fernando, porque digamos que todo el mundo esperaba que fuera alguien de la entraña del petrismo el presidente del Senado, el postulado a ser presidente del Senado. No fue así, fue Roy Barreras, de la política tradicional. ¿Qué cree que va a pasar con eso? Digamos, ¿qué puede pasar con eso? A Juan Fernando, los escuchamos muy rápido. Con todo respeto. Vicky, yo creo que sin duda tendrán momentos difíciles por el tema de la participación. Ahora bien, hay experiencia como el doctor Luis Fernando Velasco, que conoce el Congreso de la República, y otros congresistas que están en el pacto histórico que lograrán llegar a puntos de encuentro, pero aquí también hay que enviar un mensaje, y un mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro, doctor Luis Fernando, y es: hay que sacar adelante el país, independiente de los cálculos políticos que se vivan en el Congreso de la República, y ese es nuestro mensaje como Partido Centro Democrático: oposición constructiva. Y el tema de sortear la mermelada, Vicky, pues le tocará a los que son de gobierno y liderarla al doctor Gustavo Petro. Bueno, pues nos vamos. Ya creo que hablamos suficiente y vamos a tener muchos días, si Dios quiere, de este tipo de conversaciones. Luis Fernando, quedamos esperando a ver qué ministerio va a ocupar. No, aquí ya lo postularon. Eso dicen, suena mucho para el Ministerio del Interior. ¿Ah? Vicky, ¿me vas a echar una anécdota chiquita? Sí, pero dígame si le gusta la idea o la... Mire, en el Cauca había un señor que llamaba Liberto Marino Dorado. Y entonces se reunieron los diputados, hace muchos años, 50, 60 años, los diputados del sur del Cauca, él era del sur del Cauca, y los concejales, y dijeron: Libardo, tú tienes que ser el senador de Cauca. Esa anécdota normalmente, Vicky, terminan diciendo que no ensille el caballo. Ah, muy bien. Antes Bueno, de comprarlo. y el internet además lo sacó de una, o sea que lo salvó de que le tuviéramos que preguntar más sobre eso. Un abrazo, César, un abrazo, Juan Diego, Juan Fernando, un abrazo a Luis Fernando. Mil gracias por acompañarnos en esta conversación ahora en semana. Que tengan un feliz fin de semana. Hola. Vicky, muchas gracias. Yo solamente quiero decirle dos cosas que le dijimos ayer al presidente electo como antioqueño, y es la importancia de terminar Hidroituango, no desembalsar el proyecto, y segundo, que su gobierno tenga una relación directa y un diálogo fraterno con los empresarios de Antioquia, Vicky, sin intermediarios. Gracias. Oiga, le pregunto una última cosita, Juan Fernando. ¿Es cierto
que el presidente electo dijo que iba a irse a fondo con el tema de tierras para darles a los reinsertados, a la gente de las FARC que dejó las armas? Desmovilizado. Él nos contó un poco su visión de reforma Pero agraria. contésteme lo concreto, ¿sí o no? Bueno, más o menos. ¿Más o menos qué? Más o menos es que casi sí, porque él él se basa en una tesis de Japón y de Corea del Sur con el tema de la redistribución de la tierra, que será un punto de mucho diálogo y de mucha discusión por parte nuestra en el Congreso de la República. Pero cuando dice casi sí o casi no, dijo en algún momento que la restitución de tierras pensaba darles tierra, quitarles a unos que no pudieran pagar todos los impuestos y darles a los desmovilizados, ¿sí o no? Él habló de un impuesto a la tierra no productiva, Ajá. no pago en dinero, sino pago en tierra, y también nos lo dijo que esperaba ver a las disidencias y a las personas obviamente que estuvieran al margen de la ley que se acogieran como empresarios en el campo colombiano. Bueno, ahorita hablamos en privado porque me interesa ese tema. Un abrazo para todos. Mil gracias por Un acompañarnos. abrazo para ti, Vicky, para Abrazo. Mateo y para Juan Fernando, pero esa es la noticia. Esta es la noticia, sí. Esa es la noticia. Hágame el favor, Bonilla, que está, Diego Bonilla, que está allí en la redacción. Urgente, llame ya mismo Esa es la noticia. a Juan Fernando Espinal. Por favor, le pido, Bonilla, que llame. Vicky, Colgamos gracias. acá. Y nos cuente en detalle, que no es más o menos, sino Hasta sí. luego. Bueno, mil gracias por acompañarnos Gracias. a ustedes. Gracias. Esto es Semana.